Hola queridos alumnos de Catecismo, venimos a una nueva lección, lección número 12 del curso de confirmación. Vamos a ver, la lección pasada vimos la confirmación, lo esencial de la confirmación, la materia, la forma, el ministro, es decir, lo que hace falta para que la confirmación produzca, es decir, que sea válida. Ahora vamos a ver qué es lo que hace falta para completar esa ceremonia de confirmación, todas las ceremonias que rodean al sacramento de la confirmación, que se realiza muy rápido. Se realiza muy rápido. Como decíamos del bautismo, que se realiza en un instante, cuando uno dice las palabras y tira el agua, pues la confirmación también se realiza muy rápido. Y por eso la Iglesia la rodeó de un montón de ceremonias que realzan, recuerden las tres razones por las cuales la Iglesia rodea los sacramentos con otras ceremonias, que realzan la belleza, le dan importancia al sacramento para que no sea algo que dure así, así como una perla preciosa se pone engarzada en oro, trabajado, adornado, y eso no le quita valor, sino que se lo realza. Pues así las ceremonias alrededor del sacramento realzan el valor del sacramento. También desarrollan todo lo que ocurre en un instante en el sacramento, está mejor explicado en las otras ceremonias. Y al mismo tiempo hacen visible lo que ocurre invisiblemente adentro del alma. Decíamos en el bautismo, por ejemplo, se le pone la vestidura blanca. ¿Por qué? Porque es señal de que esa alma recibió la gracia santificante en el bautismo, que es como esa vestidura blanca. Algo que yo no veo, lo vuelvo visible por la vestidura blanca, por esa ceremonia alrededor. Lo mismo, hay ceremonias aquí que nos ayudan a comprender lo que ocurre dentro del sacramento, de ese instante que es el sacramento de la confirmación. Bueno, en primer lugar recuerden que el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, y el obispo celebra este sacramento de la confirmación con ornamentos pontificales. Y hago una pequeña pausita. Los ornamentos pontificales son la mitra y el báculo. Ahí no sé si alcanzan a ver el dibujito, espero que sí. La mitra es lo que se pone aquí en la cabeza, que tiene forma así como triangular y con dos ínfulas, que es signo de la autoridad de maestro que tiene el obispo. Y el báculo como de pastor, el cayado del pastor que viene con el rulito, que es símbolo de justamente de su autoridad de gobierno, para poder cuidar a las ovejas, atraerlas para aquí y para allá. Símbolo de sus dos autoridades. Bueno, también está incluida la autoridad de santificar aquí dentro. Como el pastor puede dar de comer a las ovejas, puede alimentarlas, puede hacer que engorden, pues de la misma manera las alimenta el obispo con los sacramentos, las santifica. Bueno, esos pontificales porque vienen de pontífice. El pontífice es el que hace el puente, la unión. Es una palabra semejante a mediador. Así como un puente une dos partes, de un lado y del otro, el pontífice es el mediador, el que une a Dios con los hombres. Se lo digo eso para que alguna vez lo hayan escuchado. Bueno, la ceremonia empieza con el obispo revestido de ornamentos pontificales, así tiene la mitra, tiene el báculo, tiene también pues las otras vestiduras, tiene el alba o el sobrepelliz, el amito, perdón, sí, el amito también, la estola arriba, pues tiene su anillo de obispo, y así, y tiene la capa también, capa blanca puesta arriba, y así se acercan al altar y se entona de rodillas el Veni Creator, que es un himno muy hermoso, que es un canto al Espíritu Santo, que familiarmente le pide que venga, que nos santifique, que nos enseñe del Padre, que nos enseñe todas las cosas, para que pues podamos gozar de las promesas de Jesucristo, de ese Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, et pleso perna gratia, que tu creaste pectora. Y así se va cantando. Es un himno muy bonito. En la lección que les voy a pasar está traducido. Todas las ceremonias están un poquito traducidas en la lección que les voy a pasar. Aprovechen, léanlo, sobre todo que se están preparando para recibir ese sacramento. Y los que ya lo han recibido,
Qué gracia tan grande recordar lo que hemos recibido, darnos cuenta de la misericordia de nuestro Dios y aprovechar para revivir esa gracia, como decía la otra vez. Después de eso se pasa, después de entonar ese himno Veni Creator, que tiene varias estrofas, cada una más hermosa que la otra, se pasa a la primera imposición de manos. No se hace individualmente sobre cada una de las personas, sino que el obispo, dado vuelta hacia los fieles, es decir, de espalda hacia el altar, extiende las manos sobre los todos al mismo tiempo, digamos así, y va a recitar una oración para preparar a los confirmandos, es decir, los que van a ser confirmados, los va a preparar para recibir el Espíritu Santo. Así como antes de cortar en cuadraditos o triangulitos o estrellitas o ovejitas la masa para cocinar las galletitas, pues se prepara la masa, pues un poco hace eso el obispo. Antes de bajarles el Espíritu Santo con esa forma divina, pues prepara con esta oración y con esa imposición de manos, prepara la materia para recibir la forma. No estoy hablando de materia en el sentido de antes, sino prepara la masa, nos prepara a nosotros que somos el sujeto que va a recibir al Espíritu Santo. Bueno, y después viene ya prácticamente inmediatamente, no estoy explicando toda la ceremonia, sino lo más importante, pero viene ya lo que es, sí, la materia propiamente del sacramento y la forma, o sea, lo que es esencialmente el sacramento que vimos antes. La materia que es la unción con el Santo Crisma y la imposición de las manos. Entonces, ¿se acuerdan qué es el Santo Crisma? Sí, se acuerdan, es la mezcla de óleo y bálsamo consagrada por el obispo el día de Jueves Santo. Bueno, esa unción se hace en la frente, en forma de cruz. ¿Por qué se hace en la frente esa unción? Esa unción se hace en la frente porque la frente generalmente nunca se cubre. Sí cubrimos el pecho, los brazos, incluso a veces las manos también con guantes. La cabeza solemos cubrirla a veces con gorrito, la bufanda que llega hasta por acá. Pero acá en general la frente no se cubre. Puede haber alguna ocasión en que se cubra, pero es lo que menos cubrimos en general de todo nuestro cuerpo. Y también en la frente aparece la señal de la vergüenza. Normalmente el que se pone colorado, pues se pone colorado, sí, acá, pero también en la frente se pone toda roja. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos esa unción en la frente? Que no debemos escondernos, así como nunca cubrimos la frente, que nunca escondamos nuestra profesión de cristianos. Y nunca nos avergoncemos de ser cristianos cuando alguien nos critique, cuando alguien se queje de nosotros. Después de hacer, la unción con el Santo Crisma más la imposición de las manos. La imposición de las manos se hace al mismo tiempo. El obispo apoya la mano sobre la cabeza y al mismo tiempo hace la señal de la cruz. Yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El obispo hace 3 cruces para bendecir. La cruz de la frente con el óleo y después 3 cruces para bendecir. Bueno. Y después de eso da una ligera cachetada, más o menos así. Algunos obispos dan un poquito con más de ganas y otros son más cariñosos. Bueno, ¿cuál es el sentido de la cachetada? Bueno, vamos a ser soldados de Cristo. Vamos a tener estampada la bandera de Cristo en la frente, la cual no debemos esconderla y de la cual nunca debemos avergonzarnos. Sí, pero en el combate no solamente se golpea y se lucha y se vence, sino que muchas veces se reciben golpes. El enemigo también pega. Y si van a salir a combatir, pues tienen que estar preparados para sufrir. Y ese es el sentido de la cachetada. Es el obispo que le dice, ¿estás listo para sufrir? ¡Pum! ¿Sí? Tienen que estar preparados para eso. Después de eso, de que todos han pasado, por supuesto que está el padrino que apoya su mano derecha sobre el hombro derecho del niño que se va a confirmar o del adulto que va a recibir la confirmación. Pues nunca he mencionado cuál es la función de los padrinos. Me acabo de dar cuenta, se los voy a comentar. La función de los padrinos, pues, es la función del que va a enseñarle, que se hace un poquito responsable de que su ahijado aprenda y se ejercite bien en el manejo de las armas espirituales. Normalmente era costumbre y sigue siendo costumbre, por ejemplo, los boxeadores, cada boxeador tiene su entrenador, su coach. Los tenistas lo mismo, los jugadores de fútbol pues tienen un entrenador. ¿Por qué? Porque es muy importante que alguien que me ve de afuera,
que sabe más me vaya corrigiendo, me vaya dirigiendo, me vaya enseñando a entrar, sobre todo al principio, en el mundo del combate espiritual. Esa es la función principal de los padrinos, rezar por sus ahijados y aconsejarlos, dirigirlos. Tienen un poquito una función dada por la iglesia de dirigir espiritualmente a sus ahijados, sin por eso suplantar al sacerdote, sino en dependencia del sacerdote. Bien, después viene una oración, después de haber dado todo la confirmación, el sacramento, lo esencial del sacramento, que se lo puse aquí en rojo, faltaría las palabras que no se las escribí. Pero después de haber dado esa cruz en la frente, con la imposición de las manos y la cachetada, pues viene la oración. El obispo hace una oración al Espíritu Santo para pedirle que, ya que vino sobre esas almas, se quede para siempre, que no sea una visita pasajera como un peregrino, no, que viene y se va, no, que sea que se quede a vivir en nuestras almas. Por eso pide que haga morada en nuestras almas para siempre. Y después les da la bendición final y ya se prepara para celebrar la misa. Normalmente la confirmación nunca se separa de la Santa Misa. Después de la confirmación viene la Santa Misa, celebrada por el obispo generalmente, aunque no necesariamente. Bueno, esas son las ceremonias. Estúdienlas un poquito más, lean el apunte que yo les envié, que tiene los textos de la ceremonia, y de todas maneras, pues los que ya han hecho la confirmación tienen el librito. Yo les di un librito especial que explica mucho más, y los que no la han hecho, el año que viene recibirán una nueva instrucción más profunda, más detallada sobre la confirmación. Pero por ahora les alcanza y les sobra esto para empezar a meditar y profundizar en lo que vamos a recibir. Que Dios me los bendiga. Un detalle: en los exámenes ha habido un error muy común en la definición de sacramento. Un sacramento es un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo para producir o aumentar la gracia en nuestras almas. Producir o dar, si quieren la palabra, dar o aumentar. ¿Por qué? Porque al que no tiene la gracia santificante se la da, como el bautismo. El bautismo da la gracia a alguien que tenía el pecado original, es decir, que estaba en pecado, vivía en estado de pecado. Le borra ese pecado y le da la gracia. Dar o aumentar. ¿Por qué aumentar? Porque al que ya tiene la gracia santificante se la aumenta. Por ejemplo, una comunión. Yo, para acercarme a comulgar, tengo que tener la gracia santificante. Y cada comunión aumenta en mi alma el estado de gracia santificante. Esa gracia crece cada vez más dentro de mi alma. El amor de Dios crece cada vez más. Entonces, recuerden ese pequeño detalle. El sacramento es un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo para dar o aumentar la gracia en nuestras almas. Bueno, y otro consejo con respecto a los sacramentos, le aconsejo aprendérselos de memoria, en el orden en el cual los solemos recibir. Normalmente nace y es bautizado. Después, cuando se está preparando para la primera comunión, primero se confiesa. Entonces, bautismo, confesión, comunión. Después de recibir la primera comunión nos preparamos para la confirmación. Y después ahí tenemos dos opciones: o matrimonio o sacerdocio. Tenemos que elegir cuál de los dos, cuál es el que Dios nuestro Señor nos prepara. Y después, al final de nuestra vida, la extremaunción. Y ahí tenemos los 7, ¿bien? Es bien fácil recordarlos cuando uno los piensa en orden. Bueno, entonces, bautismo, confesión, comunión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal y extremaunción. Ese es el orden en el que se reciben, en el que se aprenden y al mismo tiempo que es más fácil de recordar. Simplemente les digo eso. Bueno, que Dios me los bendiga y hasta pronto.